La huida de Gotabaya Rajapaksa, el presidente de Sri Lanka a Maldivas, es el último capítulo de una crisis económica y política que viene generándose desde hace meses y tuvo su clímax con una movilización popular masiva que no pudo ser frenada con un estado de sitio y terminó con la ocupación por los manifestantes del Palacio de Gobierno en Colombo, la capital de este país asiático de 22 millones de habitantes, y de las residencias del presidente y del primer ministro. Sri Lankans have captured the President's Secretariat and the President's house, and also Temple Trees, the Prime Minister's official residence, and also the Prime Minister's Secretariat. This all been captured by the people. We are just Sri Lankans here. Sri Lankan citizens are here to save the country, save the motherland. Una situación social explosiva, agudizada por la pandemia de coronavirus, acabó así con la hegemonía política de la familia Rajapaksa, cimentada en la campaña militar para sofocar una larga y cruenta guerra civil librada entre 1983 y 2009, que enfrentó a las fuerzas gubernamentales con la guerrilla Tigres de la Liberación de la etnia tamil en el norte y este del país y que causó más de 100.000 muertos. But there were so many aspirations that the people of this country had for him and for the country because of that. And I think that's something that Gotabaya Rajapaksa is going to have to live with for the rest of his life. And his legacy, I don't think any president in our history has gone down as badly as Gotabaya Rajapaksa. Pero la reacción popular no tiene como blancos únicamente a los Rajapaksa, sino a toda una élite política en la que los dirigentes del Frente Popular de Sri Lanka, el Partido Nacional Unido y el Partido de la Libertad de Sri Lanka fueron alternándose en sucesivos gobiernos e incluso tejiendo alianzas circunstanciales que terminaron diluyendo las diferencias entre oficialismo y oposición con rasgos comunes: políticas erráticas, gasto público exorbitante en obras de infraestructura de escasa utilidad social y corrupción estructural, que en los últimos meses sumaron además una inflación superior al 54%, cortes de energía, falta de combustible y desabastecimiento de alimentos y medicinas. Gotabaya Ranil don't know how to care to people because of everything lost. Everything lost. All the places fighting because of food, money. That's why too much problem. That's why these people want Gotabaya Ranil go home. Then new government, people government. Apenas asumido en 2019, el gobierno de Rajapaksa implementó una rebaja impositiva que erosionó los ingresos del Estado y la pandemia posterior golpeó la industria turística, uno de los principales motores de la economía, y redujo los envíos de remesas de tailandeses en el exterior, lo que mermó el acceso a divisas. Para sostener la economía, el gobierno consumió en 2 años más del 70% de sus reservas internacionales. La deuda pública de Sri Lanka se reparte entre las dos potencias regionales que tradicionalmente mantienen influencia sobre la isla. China, que prestó al país alrededor de 3.500 millones de dólares, y la India, que le otorgó un monto similar en ayuda económica solo en el último año. Rajapaksa pidió a Beijing una reestructuración de la deuda y consiguió de los chinos un swap por alrededor de 1.500 millones de yuanes. Y también intentó, sin suerte, conseguir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por un paquete de ayuda, lo que terminó de detonar el conflicto social. ඊළඟ පත් වෙන ජනාධිපතිවරයා පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔබතුමා අහන විදියට රනිල් වික්‍රමසිංහම නම් අපව පත් වෙන්නේ ලක්ෂ 2.5ක් ඡන්ද ගත්ත පුද්ගලයෙක්ගෙන් නම් මේ මිලියන 22ක් රට පාලනය වෙන්නේ මොකක්ද කියන තැනදී අපි අහන්න කැමතියි. ඔහුට ඡන්ද දෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට ඔහුට ඡන්ද දෙන්නේ කවුද කියලා අපි බලා ගන්න හරි ආසයි. මොකද දැනටත් මේ රටේ මිනිස්සු ඉල්ලන වෙනස, මේ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන පීඩාව තේරුම් ගන්න බැරි මහජන නියෝජිතයෝ නම් එතන ඉන්නේ. මේ පාර්ලිමේන්තුව අපිට මොකද්ද මහජන අභිලාෂයන් නියෝජනය වෙන තැනක්ද කියලා අපිට ප්‍රශ්න කරන්න සිද්ධ වෙයි. El próximo 20 de julio, el Parlamento elegirá a un nuevo presidente en un intento por desactivar la crisis. La movilización ciudadana continúa como factor de presión en las calles
y se sustenta en la arraigada tradición democrática de Sri Lanka, que con altibajos se mantuvo desde la independencia del Imperio Británico en 1948. Pero esta vez, todo indica que además de soluciones para la economía, las demandas populares también se centrarán en exigir un cambio profundo del sistema político tailandés. Profunda crisis económica, profunda crisis social, pero ahora nos metemos, ya vamos a estar con los números de la economía de Sri Lanka, en la profunda crisis política, Leticia. Sí, Pablo, para eso hay que decir que, bueno, esto que se escuchó mucho de clan familiar, sí, claro. El presidente que renuncia finalmente, que lo hace a través de un mail, que lo hace desde el extranjero, de hecho hubo varias idas y vueltas, se había presentado la renuncia o no, bueno, estamos hablando de Gotabaya Rajapaksa, él gobernaba junto a su hermano Mahinda Rajapaksa, que era el ex premier, o sea, que ahora es ex premier, pero fue primer ministro hasta hace un par de meses, y a su vez él había sido presidente de Sri Lanka entre el 2005 y 2015, es decir, una familia que ha gobernado durante las últimas décadas. De hecho, lo que pasó justamente, él había anunciado su renuncia, no la concreta, y siguen las grandes movilizaciones, incluso las tomas de los organismos estatales, incluso la TV pública de Sri Lanka, que se veían las imágenes de cómo entraban manifestantes, sobre todo haciendo referencia a esto, ¿no? Decirle, bueno, queremos que finalmente renuncie, que asuma otro gobierno. Y acá me parece que es cuando, bueno, hay que ver finalmente qué sucede. Se espera que el Parlamento elija, digamos, a quién va a suceder el 20 de julio. Sí. Así es, porque quien asumió ahora es el ex premier que había asumido en lugar de Mahinda y que, digamos, de alguna forma pertenece a la misma dirigencia política que están cuestionando los manifestantes. Así que, bueno, me parece que ahora hay que ver finalmente si se da esto y sobre todo quién puede llegar a asumir un liderazgo en un contexto que lo vamos a tratar después, pero un contexto económico y social, bueno, realmente muy complicado. Ya tratamos este contexto económico y social con estas placas, con esta información. Félix Taylor, a ver. Bueno, así está la economía de Sri Lanka. La deuda externa asciende a 51.000 millones de dólares. Las reservas, solo 1.600 millones de dólares. Y los acreedores principales son China y Japón, con el 10% de la deuda. India, menos del 5%. Y la población, 22 millones de habitantes. El PBI, 1,6%. La devaluación, 80%. La inflación alcanza el 54%. Y la pobreza asciende al 51,3%. Bueno, con estos números estamos plasmando un poco la realidad económica y social de Sri Lanka, muy complicada, Augusto. Sí, la familia, para agregar un dato político, sí. La familia que gobernaba, Sri Lanka, el capital político más fuerte había sido haber terminado, entre otros, con una guerra civil de 26 años contra claro. una organización considerada terrorista allí en esa zona, con un perfil muy nacionalista. En 2019 asumen nuevamente después de uno de los atentados terroristas más fuertes de su historia, 209 muertos en un domingo de Pascua. Bueno, una situación que ellos lograron capitalizar. Después, para meternos en el costado económico, es interesante cómo se dio el desarrollo económico de Sri Lanka, que pasó de ser productor de té y de canela, de arroz. De hecho, ¿se acuerdan aquel sketch de Discépolo, de Mordisquito, que decía que a los antiperonistas se quejaban porque no había té de Ceilán? ¿No? Bueno, exacto. Estamos justamente en la isla de Ceilán, donde viene ahora Sri Lanka. Entonces pasó de eso a tener un desarrollo basado en la deslocalización de empresas, sobre todo en la India, el famoso crecimiento a tasas chinas y lo que decía el informe, una inserción en el sistema financiero internacional que le dio inicio a un proceso de endeudamiento feroz. 54.000 millones de dólares está debiendo por estas horas Sri Lanka. Que además se da en un contexto de nulo soporte institucional para absorber todo ese crecimiento y termina entre la corrupción de la familia que gobernaba y el estallido que estamos viendo ahora, ¿no? Y un país endeudado. Sí, esta es la realidad, imposible de pagar. Porque entre otras crisis es una crisis de deuda la que vive Sri Lanka. Y yo creo que abre un poco el panorama y enciende las alarmas de qué otros países pueden empezar a sufrir crisis de deuda en el mundo. Recordemos el Líbano,
que también defaultó la deuda con el FMI. Sri Lanka también tiene una relación con el FMI y los países endeudados están pasándola muy mal. O sea, la crisis es mundial, afecta a todos los países. Y es precisamente a partir de esta crisis que, bueno, muchos mandatarios están planteando cómo se puede hacer con el tema de las deudas. Ya no se puede reclamar de la misma manera como si no existieran estas crisis, porque los países pobres no tienen la posibilidad de enfrentar las exigencias de organismos como el Fondo Monetario. Por eso no hay acuerdo tampoco, ¿no? Claro, claro. Me parece que ese es uno de los interrogantes y la alarma que se prende en Sri Lanka, pero que puede afectar a distintas partes del mundo. Juan.